Pacientes, sean ustedes bienvenidos a las charlas educativas que realiza CERER, el Centro de Reumatología y Rehabilitación de la ciudad de Guayaquil, semanalmente. Esta semana el doctor Ríos, Carlos Ríos, es nuestro médico reumatólogo, va a tratar el tema de esclerosis sistémica, que es una de las enfermedades reumáticas. Buenas tardes, doctor Ríos, bienvenido. Hola, ¿cómo te va? Estoy en pantalla. Sí, estamos. En la pantalla grande, ahí estoy. Hola, buenas tardes a todos, espero se encuentren bien. Bueno, última se me habían venido pidiendo que hable de una enfermedad que se llama esclerosis sistémica o esclerodermia. Dentro de las enfermedades autoinmunes reumáticas, posiblemente esta sea la menos frecuente de todas estas enfermedades, pero es una enfermedad realmente bastante terrible, con múltiples complicaciones, y con una evolución bastante incierta en algunos pacientes. Es más, estoy seguro que el día de hoy no vamos a tener tanta gente conectada porque la gente ni siquiera debe conocer cuál es la característica de esta patología. Pero en virtud de la solicitud de muchos de nuestros pacientes que se conectan semana a semana al chat, vamos a hablar de esta patología. Esta es una enfermedad sistémica del sistema provocada por una alteración del sistema inmunológico que afecta habitualmente al tejido conectivo, al tejido, ¿no?, que sostiene las estructuras del cuerpo de los seres humanos, provocando cambios fibróticos, principalmente en la piel, con alteraciones de músculos y órganos. ¿Qué quiere decir? Que afecta la piel, afecta los vasos sanguíneos, afecta el corazón, el pulmón, los riñones. Es una enfermedad que afecta prácticamente todos los órganos. Se llama esclerosis porque la característica básica de la enfermedad es que genera una esclerosis de todo lo que encuentra. Pone la piel más dura, pone los vasos sanguíneos más duros, altera la estructura del corazón. En general, todo lo que va tomando a su paso lo va lesionando. Y fíjense ustedes que se llama sistémica porque afecta a la piel, afecta a las articulaciones, afecta a los músculos, afecta a los vasos sanguíneos, afecta el esófago, afecta el pulmón. Entonces, esta enfermedad puede afectar todos los órganos y durante estos próximos minutos voy a tratar de explicarles brevemente cómo es la evolución de la enfermedad. Desde el punto de vista epidemiológico, la edad media de presentación va entre los 30 y los 50 años, pero se puede presentar a cualquier edad y es mucho más frecuente en mujeres que en varones, al igual que otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren. Y fíjense ustedes que es una enfermedad poco frecuente, aparecen 250 casos por millón de habitantes. Sí, nosotros decimos que en Ecuador hay aproximadamente 17 millones de habitantes, deberían haber por ahí unos 3.000 pacientes en todo el país con esta enfermedad. Y fíjense ustedes que ahí tienen la curva de aparición de la enfermedad. Yo les decía que entre los 30 y los 50 años, esa es la edad media en la cual comienzan a aparecer las manifestaciones clínicas, pero pueden haber niños con esclerosis sistémica o pueden aparecer pacientes muy grandes con esclerosis sistémica. No se conoce la causa exacta de la disregulación del sistema inmunológico, pero algunos agentes se han relacionado directamente con la enfermedad y se sabe que algunos compuestos químicos como el silicio, el mercurio, los solventes orgánicos, el cloruro de vinilo, ¿no?, algunas drogas como el taxol, la cocaína, la bleomicina, ¿no?, y algunos suplementos como el mesindol o la fenfuramida podrían estar relacionados con la enfermedad. En algún momento se decía que el asbesto, ahora ya no se utilizan techos de asbesto, pero en algún momento se utilizaban los techos de asbesto, podrían estar relacionados con el desarrollo de esta enfermedad. ¿Y qué es lo que genera habitualmente la esclerosis sistémica? Fíjense ustedes que yo les contaba que esclerosa habitualmente en los vasos sanguíneos y lo que sucede es que aquí tienen ustedes a la izquierda y les estoy señalando con el puntero láser un vaso sanguíneo y este vaso sanguíneo comienza a fibrosarse de forma lenta y progresiva y miren cómo ustedes la luz por la cual pasa el torrente sanguíneo se va disminuyendo y con el tiempo la luz se hace cada vez más pequeña porque el vaso sanguíneo comienza a hacerse mucho más duro y mucho más fibrótico y la circulación de la sangre se hace mucho más lenta y por esto algunos pacientes suelen debutar con un cambio de coloración en las manos
que se llaman fenómenos de Raynaud, principalmente cuando el paciente está en lugares fríos o cuando toca hielo o cuando está en un ambiente muy frío y las manos se le ponen todas azules. Este es el cuadro clínico de forma inicial. Les contaba ahora que muchos pacientes suelen debutar con fenómeno de Raynaud. Más adelante les voy a enseñar algunas fotos y no es otra cosa que ese cambio de coloración en las manos y las manos pueden poner azules o se ponen pálidas, después se ponen azules y después se ponen pálidas y rojizas, y esto suele estar exacerbado habitualmente con los cambios de clima, principalmente con el frío. Algunos pacientes también pueden debutar con reflujo gastroesofágico o con dificultad para pasar el bolo alimenticio, otros tienen edema de mano al inicio, dolor musculoesquelético, o algunos pacientes tienen unas lesiones en piel que las llamamos lesiones en sal y pimienta, que se las voy a enseñar más adelante y que suelen ser descubiertas cuando el médico esté entrenado para ver pacientes con fenómeno de Raynaud. Algunos pacientes pueden tener una fase de hematosis en el cual se hincha la cara, se hinchan las manos, se hinchan los pies y posteriormente se deshincha y se va a ponerse dura la piel. Las esclerodermias pueden tener diferentes clasificaciones. Existe una esclerodermia que se llama difusa y otra esclerodermia que se llama limitada. Y esta esclerodermia difusa habitualmente suele afectar las manos, suele afectar los miembros superiores por encima de las manos y también puede tener afectación de órgano blanco, corazón, pulmón y riñones. Y la limitada habitualmente se limita al tercio distal de las manos y tiene menos compromiso sistémico. Y existe una esclerodermia que se llama ensable, que es como una sola zona de esclerosis en una zona del cuerpo. Y fíjense ustedes que tienen aquí este paciente que debuta con este cuadro de edema generalizado de las manos, este inicio edematoso y después este edema disminuye y la piel comienza a ponerse un poco rígida y dura. Y acá tenemos esas lesiones que les contaba hace un rato, lesiones en sal y pimienta, estas lesiones en blanco y negro, y son características de los pacientes que tienen esclerodermia, y acá también uno ve que los pacientes prácticamente han perdido toda la elasticidad de la piel y comienzan a reabsorberse el tercio distal de los dedos. Y estas lesiones que parecen mordidas de ratoncito también son características de algunos pacientes, ¿sí? Y acá tienen unas hemorragias que suelen aparecer en algunos pacientes. Algunas de estas imágenes que les estoy presentando son de algunos pacientes del Hospital Luis Vernaza y han sido tomadas por el doctor Moreno y la doctora Vera y nos las han compartido muy gustosamente para algunas de las clases que damos a nuestros pacientes. Fíjense ustedes, estas hemorragias que vemos aquí son características habitualmente en algunos de estos pacientes. Y algunos pacientes adicionalmente a el cambio de coloración en la piel y a la esclerosis en la piel pueden tener depósitos de calcio a nivel de la piel, y lo que están viendo ustedes aquí son depósitos cálcicos y lo llamamos calcificaciones, y no tiene nada que ver con el consumo de lácteos, con el consumo de leche, ni con el consumo de calcio. Es una alteración propia de esta enfermedad. Hay una variante de enfermedad que se llama CRES, que se caracteriza porque tiene menos compromiso de esclerodermia, pero tiene mucha calcinosis, mucho fenómeno de Raynaud y trastornos esofágicos, y estos pacientes suelen tener mejor pronóstico, entre comillas, digamos. Y fíjense ustedes cómo tenemos esta paciente aquí que tiene toda esta lesión de calcificación a nivel de los codos, y estamos viendo una radiografía a un lado y vemos todas esas calcificaciones, y esas calcificaciones en algunas ocasiones pueden infectarse y complicar la lesión en algunos pacientes. Acá tenemos otras lesiones en sal y pimienta. Fíjense ustedes cómo el paciente ha descolorido la piel y se ven zonas blanquecinas y zonas oscuras, por eso se llama lesiones en sal y pimienta. Y esta es una zona muy frecuente, la zona del cuello. Cuando nosotros sospechamos de un paciente, siempre le vamos a examinar la zona del cuello o el pecho para evaluar que no tenga lesiones en sal y pimienta, y esta es la típica lesión en sal y pimienta característica de la esclerodermia. De la cara son importantes. Fíjense ustedes que desaparecen los pliegues o arrugas. Fíjense ustedes que parecería ser que esta paciente no tiene ningún tipo de arruga o que se ha aplicado alguna sustancia tipo toxina botulínica para eliminar las arrugas, pero no ha hecho eso. Lo que sucede es que desaparecen los pliegues
¿no? Y hay una pérdida de la expresión facial. Fíjense que prácticamente no se ven los surcos ni se ven, ¿no?, ningún tipo de arruga en la frente, y es muy característico el perfilamiento de la nariz, y los pacientes tienen dificultad para abrir la boca. Esta es una característica de los pacientes con esclerodermia, y les contaba que esta es una foto tomada también en el Hospital Luis Vernaza. Algunos pacientes pueden tener estas lesiones en la cara, ¿no? Y estas lesiones también se llaman hemangiomas y son característicos de algunos pacientes. Los pacientes también, aparte de tener el compromiso cutáneo y esas lesiones cutáneas y el perfilamiento de la nariz y la pérdida de la expresión facial, pueden tener compromiso a nivel articular y muscular, tienen debilidad, tienen inflamación de las articulaciones, tienen artritis, y fíjense ustedes cómo estos pacientes no pueden tener inflamación de algunas articulaciones, y algunos no tienen las manos en esta posición porque pierden la elasticidad normal de la mano. La reabsorción del penacho distal de las articulaciones es muy común. Existe una reabsorción del hueso, ¿no? Los reumatólogos solemos llamarlo reabsorción de los penachos, y suele ser característico de estos pacientes que tienen esclerodermia, principalmente de aquellos que tienen mayor cantidad de fenómeno de Raynaud, y prácticamente no llega a circulación al extremo final de los dedos, por lo que les contaba que existe una pérdida de la luz a nivel de los vasos sanguíneos. Y fíjense ustedes que acá lo hice más grande, acá les estaba enseñando, ¿no?, cómo se reabsorbe el tercio distal de los dedos de la mano, y acá lo vemos en mayor grado, y esto suele suceder habitualmente por la disminución del riego sanguíneo de estos pacientes. Algunos pacientes, como les contaba, tienen una forma de presentación que se llama morfea, y es como una banda de esclerosis que suele ocurrir, puede pasar por la mitad de la cabeza o por la mitad de la cara o en algún miembro, y fíjense ustedes cómo tienen toda esta zona de esclerosis en este paciente. Se ve también en chicos, y acá vemos toda una pierna que es mucho más delgada que la otra en este tipo de pacientes. El fenómeno de Raynaud es una característica bastante frecuente de los pacientes que tienen esclerodermia. Puede predecir el desarrollo de la enfermedad de inclusive 5 o más años en aquellos pacientes que comienzan a presentar fenómeno de Raynaud, que no es otra cosa que la palidez, la cianosis y el eritema de los pacientes. Y este fenómeno de Raynaud se suele presentar hasta en el 95% de los pacientes, y se presenta por el espasmo de los vasos sanguíneos habitualmente asociado a el frío. Y así como hay cambios de coloración en las manos, también sucede lo mismo en otras partes del cuerpo. Hay fenómeno de Raynaud en los vasos sanguíneos, en el corazón, en los pulmones, etc. Y esto es lo que sucede, ¿no? Los pacientes pueden tener palidez, pueden tener cianosis y eritema, y hay cambios de coloración en los dedos de las manos. Pero existe un fenómeno de Raynaud que es primario, y existe un fenómeno de Raynaud que es secundario. El fenómeno de Raynaud primario es aquel que sucede sin que el paciente tenga ninguna enfermedad subsecuente. Lo que tiene simplemente es una hipersensibilidad al frío. Y ese fenómeno de Raynaud primario habitualmente tiene mucho. Dice que soy pequeña, cada vez que voy a la refrigeradora y meto la mano, cojo los deditos se me ponen azules. ¿Y qué edad tiene ahora? No, ya tengo 40. Me empezó a los 10 años. Bueno, ese fenómeno de Raynaud tiene 30 años y seguramente es primario. Pero aquellos pacientes que tienen un fenómeno de Raynaud de brusca aparición, de reciente inicio, con muchísimo dolor, ese fenómeno de Raynaud suele asociarse más al desarrollo de esta enfermedad, y lo que sucede es que los dedos se ponen prácticamente todos azules, y después los pacientes cambian de color hasta retornar a su color normal. Entonces, todo el Raynaud va a terminar desarrollando una esclerodermia. Las características que hacen sospechar de un fenómeno de Raynaud secundario es la que les acabo de contar, que aparezca recientemente, que genere muchísimo dolor, ¿no? Y que habitualmente sea desencadenado o por el frío o por el estrés. Ahí tienen otro fenómeno de Raynaud. Y en algunas ocasiones, ¿no?, el vaso sanguíneo ya no permite que pase más sangre y el vaso sanguíneo se necrosa. Y esta imagen tiene cortesía de la doctora Vera, es un paciente del Hospital Luis Vernaza. Y esto lo que tenemos aquí es una gangrena de un paciente con una esclerodermia. El fenómeno de Raynaud, como les contaba, podría ser primario y secundario, y no solamente que se ve en la esclerodermia, sino que se puede ver en otras enfermedades reumáticas,
se puede ver en el lupus, en el Sjögren, en la polimiositis, en la dermatomiositis. También se ve en la gente que trabaja con taladros neumáticos. Algunos medicamentos también pueden provocar fenómeno de Raynaud. Y esto se lo digo porque no todos los que tienen fenómeno de Raynaud van a terminar desarrollando en alguna ocasión una esclerodermia. El estudio para evaluar el fenómeno de Raynaud se llama capilaroscopía. La capilaroscopía es un estudio que permite ver las alteraciones de vasos sanguíneos. Esta es una imagen de una capilaroscopía característica de una esclerodermia, y lo que los reumatólogos solemos ver es que los vasos sanguíneos se hacen mucho más grandes y después se rompen y se termina perdiendo la circulación en la zona, y eso hace que ya no haya más irrigación, y por eso algunos pacientes terminan haciendo gangrena o reabsorción del penacho distal de los dedos. Y este estudio, que se llama capilaroscopía, lo hacemos habitualmente aquí en nuestro centro de reumatología en Cerer para los pacientes que lo requieran. Y esta capilaroscopía nos permite diferenciar desde una circulación normal en algún paciente hasta lesiones características típicas de pacientes con esclerodermia. La capilaroscopía nos permite ver los cambios iniciales y cómo los vasos sanguíneos se van agrandando y se van deformando, y esto también nos permite hacer un seguimiento de cuál es el estadio en el cual se encuentra el paciente. Entonces, fíjense ustedes que aquí a la izquierda y abajo, esta es una capilaroscopía con una característica típica de una esclerodermia que está activa, y la que está al lado derecho es una capilaroscopía que está en una fase más tardía. Y acá tienen otra capilaroscopía, y fíjense ustedes, regreso a lo anterior, acá arriba a la izquierda, en la parte superior, los vasos sanguíneos tienen que tener estas características alargados, no tienen que estar ensanchados, no tiene que haber grandes capilares, no tienen que estar dilatados, ni tienen que haber hemorragias. Y aquí en esta capilaroscopía de abajo ya vemos cómo los capilares se van dilatando, se van haciendo mucho más grandes, toman una forma de rosario y finalmente se rompen y expulsan sangre, y capilares y sangre nos da a nosotros la indicación de que hay mucha actividad inflamatoria en ese paciente y que la esclerodermia está activa. Bueno, adicionalmente al compromiso de la piel, al compromiso del músculo, al compromiso de las articulaciones, también hay un compromiso del sistema digestivo, y algunos pacientes suelen quejarse de que tienen dificultad para pasar habitualmente los alimentos, lo que nosotros llamamos como disfagia, pero también pueden tener complicaciones a nivel del esófago y complicaciones a nivel del intestino, y algunos pacientes se suelen quejar de que tienen un tránsito más lento, y todos estos pacientes tienen que ser evaluados por un médico gastroenterólogo. Y el pulmón es uno de los órganos. Esta enfermedad pulmonar suele marcar en algunas ocasiones el pronóstico de algunos pacientes, y también podemos tener aumento de la presión a nivel de la arteria pulmonar que desemboca en el corazón. Por lo tanto, todo paciente con esclerodermia requiere una valoración del corazón y una valoración de los pulmones. Y la lesión más común que suelen hacer los pacientes es algo que llamamos nosotros fibrosis pulmonar, es como que el pulmón se hace mucho más duro, y esto, como les decía, no les marca el pronóstico a algunos pacientes, y recientemente acaban de aprobar un medicamento para el manejo de la fibrosis pulmonar que se llama Nintedanib. El riñón también se suele afectar. Un porcentaje importante de pacientes pueden tener compromiso renal, y algunos pueden debutar con una complicación que se llama crisis renal esclerodérmica, que se caracteriza por aumento de la presión arterial y anemia, y estos pacientes, cuando debutan de esa manera, suelen tener un pronóstico reservado. Bien, entonces, como les acabo de describir en este momento, la esclerodermia es una enfermedad sistémica que suele caracterizarse habitualmente por compromiso de todos los órganos, y una de las características principales es la fibrosis de los vasos sanguíneos y son las que les comenté. El tratamiento es individualizado. Cada paciente va a requerir un tratamiento totalmente diferente porque va a depender del compromiso de órganos que tiene. Como norma, los reumatólogos evaluamos a todos los pacientes desde el punto de vista pulmonar, le pedimos una radiografía y una tomografía de pulmón de alta resolución. Le solemos pedir siempre un estudio de ecocardiograma para evaluar cómo está la presión de la arteria pulmonar para descartar hipertensión pulmonar.
En el caso de que el paciente tenga signos o síntomas de compromiso esofágico, lo derivamos al gastroenterólogo para evaluar si hay algún tipo de esofágico y los laboratorios generales para evaluar cómo está el estado. El diagnóstico de la enfermedad se basa en las manifestaciones clínicas, en estudios inmunológicos. Solemos pedir una batería de anticuerpos donde tenemos los anticuerpos antinucleares y tenemos algunos anticuerpos específicos para marcar este tipo de enfermedad. Hay unos que se llaman anticuerpos anticentrómeros, otros se llaman antiesclerosetenta y existen otros que van marcando la evolución de la enfermedad. Vamos a ir viendo, fíjense ustedes que ahí tenemos algunos tratamientos. Esta diapo está en inglés, pero yo se las voy a ir describiendo. Fíjense ustedes que para aquellos pacientes que tienen fenómeno de Raynaud, ¿no? El tratamiento de estos pacientes es utilizar un medicamento que mejore la circulación, y lo que hacemos nosotros habitualmente es utilizar un vasodilatador porque se ha demostrado que estos vasodilatadores mejoran la circulación de algunos pacientes, de la circulación en algunos pacientes. Para el compromiso sistémico y para el compromiso articular podemos utilizar algunos medicamentos. Ahí tenemos uno que se llama metotrexato y otro que se llama micofenolato de mofetilo. Tenemos un inhibidor de los linfocitos CD20 que se llama rituximab. Para aquellos que tienen compromiso severo tenemos una medicación. Y existen muchísimos medicamentos antifibróticos que se podrían utilizar, pero cada uno de estos medicamentos van a ser indicados dependiendo del compromiso de cada paciente. Si el paciente tiene dificultad para pagar la medicación, si tiene disnea del estómago, el médico tendrá que dar los medicamentos adecuados para eso. Si el paciente tiene compromiso articular o tiene mucha inflamación, utilizará antiinflamatorio y corticoides más las drogas modificadoras de enfermedad que disminuyan la inflamación y la evolución de esta enfermedad. Bien, finalmente recordarles que la esclerodermia es una enfermedad que tiene que ser evaluada, diagnosticada y tratada por un médico reumatólogo. Si usted tiene alguna manifestación clínica de esclerodermia o tiene un familiar que tiene esclerodermia o sospecha que tiene esclerodermia, usted tiene que visitar a un médico reumatólogo para que la pueda ayudar con su enfermedad. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya sido de interés esta pequeña información sobre esclerodermia. Y si tienen alguna pregunta, se las contestaré con mucho gusto. Vamos a salirnos de la charla y vamos a ver si tenemos preguntas, y ya tenemos preguntas en el chat. Bien. Bueno, vamos a ver. Acá nos saludan como todas las semanas desde Funcrea de Cuenca y Apare. Muchísimas gracias, chicas, por conectarse. Bueno, Carmita dice, pregunta, ¿esta enfermedad se requiere muchos exámenes? ¿Qué cuidados personales necesita esta patología? Igual necesito manejo de un grupo multidisciplinario. A ver, Carmita, el diagnóstico inicial, el reumatólogo, cuando un paciente llega ya un poquito evolucionado, el reumatólogo clínicamente sabe que tiene una esclerodermia el paciente y le va a solicitar los estudios para evaluar el compromiso de órgano blanco como corazón, pulmón y riñones. Radiografía de tórax, tomografía de tórax, ecocardiografía, función renal, función hepática, y le pedirán los marcadores inmunológicos para marcar a este paciente. Sí, este es un equipo multidisciplinario, el reumatólogo, el departamento de fisiatría para prevenir deformidades, el gastroenterólogo, el nefrólogo en el caso de que tengamos compromiso renal severo, el neumólogo en caso de que tengas compromiso pulmonar severo. Son pacientes, algunos pacientes pueden tener una enfermedad bastante severa. Bueno, en relación a las causas de la patología, ya les comenté que esta es una enfermedad de origen autoinmune, no se conoce la causa específica, pero se cree que algunos solventes orgánicos podrían estar relacionados. Les decía también del asbesto, algunos medicamentos también podrían estar relacionados. Y por ahí hay algo que se llama síndrome Asia, síndrome Asia, que ha relacionado el uso de la silicona con el desarrollo de la enfermedad. Y anteriormente se utilizaban prótesis mamarias de silicona y hoy en día han cambiado muchas de silicona a solución salina justamente por esta relación que no queda muy clara todavía entre la silicona y la esclerodermia. Sandra me pregunta, ¿el reflujo cómo aliviar? Yo tengo afectado el esófago de la esclerodermia. Buenas tardes.
Bueno, las pacientes que tienen alteración a nivel del reflujo gastroesofágico lo tienen que manejar directamente con el gastroenterólogo que va a hacer el manejo como cualquier otro tipo de reflujo, ¿no? Tienen que tomar medicamentos para el reflujo, antiácidos, medicamentos para disminuir el pH a nivel gástrico, ¿no? Levantar el extremo de la cama, dormir con una almohada para disminuir el reflujo. Habitualmente ese manejo lo tiene que hacer el gastroenterólogo, que aparte del reflujo hay algún tipo de estenosis y hacer la correspondiente endoscopía digestiva alta para ver si hay alguna enfermedad relacionada al reflujo. Carmita me pregunta, ¿por qué se pone dura la piel? Porque es una enfermedad que se caracteriza por fibrosis, fibrosa la piel. Carmita, eso se lo conté durante la charla. Macías García Lucetti dice, así como se pone dura la piel áspera, en los órganos sucede y por qué da esta enfermedad. Bueno, ya les conté cuáles son las causas de la enfermedad. Existe una variante de esclerodermia, o sea, la esclerodermia habitualmente afecta la piel y puede afectar los órganos. Y hay una variante que se llama esclerodermia sin esclerodermia que afecta los órganos y que no afecta la piel, pero esta variante es mucho menos frecuente. Bueno, ahí me preguntaban por los tipos de esclerodermia, hay una esclerodermia sistémica y una esclerodermia localizada y les decía que dependiendo la cantidad de compromiso cutáneo, uno la cataloga en localizada o en sistémica y existe algunas variantes como el CRES y también existe una variante de la localizada que se llama esclerodermia ensable. Marisol Salavarría dice, esta enfermedad afecta a la piel. Bueno, la enfermedad afecta a toda la piel, la pone fibrótica, esa es una característica de la enfermedad, porque fibrosa habitualmente la piel y los órganos, y como les contaba en la imagen, para ver cómo se fibrosaba el vaso sanguíneo, así como se fibrosa el vaso sanguíneo, también se fibrosa la piel. Y acá me preguntan, bueno, Pilar Flores Santos dice, ¿tiene cura el síndrome de cialometría y esta enfermedad le da a toda edad? No sé qué es el síndrome de cialometría que me quieren preguntar. No, el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren o síndrome seco es una enfermedad que produce sequedad de las glándulas salivales habitualmente y el manejo de este síndrome seco es darle una medicación que se llama pilocarpina para que mejore habitualmente la producción de saliva en algunos pacientes y hay que utilizar algunos medicamentos inmunosupresores también o algunos inmunomoduladores. Mercy Comandar Ramos dice, doctor, buenas tardes, ¿algo natural que pueda ayudar a los medicamentos? No existe nada natural que pueda ayudar a los medicamentos. Cada paciente va a ir con un tratamiento totalmente diferente dependiendo del tipo de compromiso. En el caso de que tenga disfagia, hay que disminuir, hay que cambiar el tipo de alimentación para que el paciente tenga menos molestias. Esto lo tienen que manejar con el gastroenterólogo habitualmente. Bartolomé Guada dice, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es mucho más frecuente en el sexo femenino, al igual que todas las enfermedades del sistema autoinmune, al igual que el lupus, al igual que el Sjögren, al igual que la polimiositis y al igual que la dermatopolimiositis. Bueno, me parece que por el día de hoy no tenemos más preguntas. Chicos, la próxima semana vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar de enfermedades reumáticas que afectan con mayor frecuencia a las mujeres. Nuestra próxima charla va a ser el próximo día, jueves 30, a las 4 de la tarde. Así que están todos ustedes cordialmente invitados. Por favor, continúen con todas las medidas de seguridad, utilicen mascarillas, mantengan distanciamiento social. Recuerden que la epidemia no ha terminado. Fíjense que en la ciudad de Quito, el día de hoy, el número de casos está por encima que en la ciudad de Guayaquil y tenemos que continuar en alerta hasta que la situación mejore para todo el Ecuador. Un saludo a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Saludos.
Hola, Liz. Hola. ¿Aló? Ya, listo. ¿Aló? Karen. Listo. Ya estamos. Listo, déjame pausar, detener.